Imagínate despertar un lunes cualquiera, abrir la ventana y descubrir que tu vecino está construyendo un crucero del tamaño de un edificio. Pero hay un pequeño detalle. No vive cerca del mar, ni de un río, ni siquiera de un lago. Solo hay tierra por todos lados. ¿Qué pensarías tú? Pues exactamente eso pensó todo el mundo. Todos creyeron que Noé había perdido la cabeza, pero había algo que ellos no sabían. Dios ya le había contado lo que estaba por venir. Y esa historia comienza mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. La Biblia dice que la maldad había llenado toda la tierra. La violencia era el pan de cada día. La gente mentía sin remordimiento, robaba sin vergüenza. Se hacía daño unos a otros como si fuera lo más normal del mundo. Era un planeta donde hacer lo malo ya no sorprendía a nadie. Lo raro era encontrar a alguien que quisiera hacer lo correcto. Y entonces ocurrió algo que pocas veces imaginamos. Dios miró a la humanidad y su corazón se llenó de tristeza, no porque hubiera dejado de amar al ser humano, sino porque veía cómo se destruían unos a otros. Pero entre millones de personas encontró a un hombre diferente, no perfecto, no famoso, no el más fuerte, simplemente alguien que caminaba con él. Ese hombre se llamaba Noé. Yo no era un héroe, no tenía un ejército, no hacía milagros, solo trataba de vivir obedeciendo a Dios. Jamás imaginé que esa decisión iba a cambiar la historia del mundo. Imagínate que Dios te dice, Noé, quiero que construyas un barco enorme. Hasta ahí uno dice, bueno, de pronto, pero luego añade, porque voy a enviar un diluvio sobre toda la tierra. Y aquí viene algo curioso. Para nosotros, escuchar la palabra lluvia es completamente normal, pero para aquella generación, la idea de un diluvio capaz de cubrir toda la tierra era algo imposible de imaginar. Ahora intenta explicarle eso a tus vecinos. Hola, estoy construyendo un barco gigantesco. ¿Y para qué? Porque Dios me dijo que pronto todo se va a inundar. Sí, la conversación no iba a terminar muy bien. Señor, no entiendo todo, no sé cómo ocurrirá, no sé cuándo ocurrirá, pero si tú me lo estás pidiendo, voy a obedecer. Y comenzaron los martillazos. Tac, 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 un día, después otro, luego otro, después una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años. Imagínate trabajar durante décadas en algo que nadie entiende. No existía YouTube, no existía Facebook, no existía TikTok, pero si hubieran existido, Noé habría sido tendencia todos los días. El Señor construyendo un crucero en medio de la nada. La gente pasaba solo para reírse. Noé, ¿cuándo inauguras el puerto? Ya llegaron los turistas, también vas a vender pescado, porque una cosa nunca cambia. Cuando alguien hace algo diferente, siempre aparecen personas listas para burlarse. Opinar es fácil, construir durante años, eso sí cuesta. No voy a mentirte, hubo días difíciles, días en los que el cansancio pesaba, días en los que escuchaba las risas de todos. Hubo momentos en los que pensé que nadie entendería jamás lo que estaba haciendo, pero cada tabla que colocaba era una decisión, la decisión de confiar, aunque todavía no hubiera una sola nube en el cielo. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. Los animales comenzaron a llegar, sin anuncios, sin avisos, sin que nadie los llamara. Primero 2 ovejas, después 2 caballos, luego 2 elefantes, 2 jirafas, 2 leones, 2 cebras, 2 camellos, 2 rinocerontes. Imagínate ser un vecino y ver pasar una pareja de hipopótamos caminando tranquilamente hacia la casa de Noé. Ahí ya uno deja de hacer chistes y empieza a preguntarse si de verdad está pasando algo muy serio. Cada animal encontraba su lugar, como si alguien los estuviera guiando. Y claro, alguien los estaba guiando. Noé, Cuando vi llegar a los animales, entendí que el momento había llegado. Ya no era solamente una promesa, ahora todo estaba comenzando. la familia de Noé entró al arca. Los animales también. Y entonces ocurrió algo muy importante. La Biblia dice que fue Dios quien cerró la puerta. No Noé, Dios. Afuera todo seguía igual. La gente seguía viviendo normalmente. Hasta que cayó una gota, después otra, y otra, y otra. Al principio seguramente muchos pensaron, solo es una lluvia. Pero aquella lluvia nunca se detuvo. El agua comenzó a subir,
Los ríos crecieron, los campos desaparecieron, la tierra empezó a cubrirse por completo, y el enorme barco que todos habían llamado absurdo comenzó a flotar. Dentro del arca solo escuchábamos el sonido de la lluvia golpeando la madera. No sentía orgullo, no estaba feliz porque había tenido razón. Mi corazón también lloraba por toda aquella gente que decidió no creer. Muchos creen que la historia termina cuando empieza el diluvio, pero en realidad ahí apenas comenzaba otra prueba. Esperar, esperar semanas, esperar meses, esperar mientras todo alrededor era agua, porque confiar en Dios no es solamente entrar al arca, también es permanecer allí mientras Él termina su obra. Noé no podía bajarse a mirar cómo iban las cosas, solo podía esperar y seguir confiando. Cuando las aguas comenzaron a bajar, Noé soltó primero un cuervo, después envió una paloma. La primera vez volvió porque todavía no encontraba dónde descansar. La segunda vez regresó con una pequeña hoja de olivo en el pico. Imagínate esa escena. Después de tantos meses viendo solamente agua, una simple hoja significaba esperanza. La vida estaba regresando. Y la tercera vez, la paloma ya no volvió, porque por fin había encontrado tierra. Cuando salí del arca, respiré profundamente, miré el cielo, miré la tierra y entendí algo. Todo había cambiado, pero Dios seguía siendo el mismo, fiel, como siempre. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, ni sembrar, ni descansar. Lo primero que hizo fue agradecerle a Dios. Entonces Dios puso un arco iris en el cielo, no como un adorno, sino como una promesa. Cada vez que lo vieran, recordarían que Dios nunca olvida sus pactos. Aprendí que obedecer casi nunca tiene sentido al principio, pero siempre tiene sentido al final. La fe verdadera no consiste en entenderlo todo, consiste en confiar en aquel que sí lo entiende todo. ¿Sabes cuál fue que el verdadero milagro de esta historia? No fue construir un barco gigante, no fue reunir a todos los animales, ni siquiera sobrevivir al diluvio. El verdadero milagro fue que un hombre siguiera obedeciendo durante años, sin ver una sola nube, porque cualquiera cree cuando ya empezó a llover. La fe verdadera comienza mucho antes de que caiga la primera gota. Y quizá hoy tú también estás construyendo algo que nadie entiende. Un sueño, un proyecto, ¿no? Una nueva oportunidad. Tal vez algunos se burlan. Tal vez piensan que estás perdiendo el tiempo. Pero si Dios fue quien puso ese propósito en tu corazón, sigue colocando una tabla más, luego otra y otra, porque algún día entenderás que cada pequeño acto de obediencia estaba construyendo algo mucho más grande de lo que imaginabas. Yo soy Eustaquio, y esto fue la Biblia en minutos. Nos vemos en la próxima historia.